Nos encontramos a finales del mes de enero y vamos a iniciar una nueva serie, pero ahora en el Evangelio de Marcos. Vamos a comprender las Escrituras a través de la ayuda del Espíritu de Dios, por lo cual hemos orado previamente, y ahora nos encontramos ante lo que la gran mayoría de los eruditos proponen, el primer Evangelio escrito, el Evangelio de Marcos. Un Evangelio que claramente tiene una influencia de parte del apóstol Pedro, dado que Juan Marcos, la persona a quien se le atribuye la autoría de este evangelio, es un discípulo mencionado en el libro de los Hechos, pariente de Bernabé, que acompañó a Pablo en su primer viaje misionero y que después, aunque hubo una separación entre Bernabé y Pablo, y Bernabé tomó a Marcos, al final del ministerio de Pablo, Pablo aprueba también el ejercicio ministerial de Marcos. Pide a la iglesia de Colosas que lo reciban, le pide a Timoteo que lo traiga porque es útil para el ministerio, y Pedro también en su carta lo menciona como un hijo en la fe. Entonces Juan Marcos es una persona, hermanos, que fue usada por Dios, que tuvo parte en el ministerio tanto de Pedro como de Pablo, y que gracias, hermanos, a la inspiración que el Señor le trajo, hoy tenemos este evangelio. Y vamos a decirlo así, ¿cuál es el esquema o cuál es el tipo de escritura en los evangelios? Los evangelios son como una biografía romana, hermanos. Eh, en las biografías romanas se toma a un personaje del cual se habla y se dan datos históricos, se dan crónicas acerca de su vida, pero sobre todo se toman como que los últimos instantes, las últimas vivencias de esta persona. Y este es el común denominador de los evangelios. Los evangelios nos van a hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo, de su persona, de su obra, pero van a hacer énfasis en su muerte y su resurrección. Entonces vamos a tener más escritura de manera más abundante o más detallada acerca de este punto, hermanos, como que los últimos días, las últimas semanas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver, por ejemplo, detalles eh, como si el tiempo se detuviera y pudiéramos ver, hermanos, eh, cosas, momentos, sensaciones, mensajes que se dieron en este periodo que se pondera en la escritura de los evangelios, la pasión de Cristo, su muerte y su resurrección. Entonces, vamos a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 1, y la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Predicación de Juan el Bautista. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Continuemos. Bautismo de Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tentación de Jesús. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Jesús principia su ministerio. Después
que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús llama a cuatro pescadores. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. También ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Jesús sana a la suegra de Pedro. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Pedro estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Muchos son sanados al ponerse el sol. Cuando llegó la noche, luego de que se puso, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Jesús recorre Galilea predicando. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Jesús sana a un leproso. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Bien, hermanos, aunque la lectura fue extensa, son 44 versículos, la característica que puede distinguir el Evangelio de Marcos es que es un evangelio más dinámico por sus relatos cortos. Marcos, que es menor en su extensión de escritura en comparación con el Evangelio de Mateo y de Lucas y el Evangelio de Juan, Marcos nos presenta a Jesús en estos relatos más cortos, más precisos, más concretos, porque la audiencia original a la que fue dedicada este Evangelio, hermanos, es una iglesia que está situada en Roma.
se ubica la escritura del Evangelio de Marcos para la iglesia, hermanos, de gentiles. Iglesia, hermanos, que no tiene tanto interés en conocer los detalles que, por ejemplo, a la iglesia que estaba conformada por judíos le pudieran interesar. Sin embargo, la predicación de este evangelio, más bien la difusión de este evangelio, lo que tenía por propósito, hermanos, era dar a conocer la obra de nuestro Señor Jesucristo a todos aquellos, hermanos, que estaban meramente en esta dinámica de las grandes metrópolis. Para este tiempo, hermanos, Roma era la capital del mundo, se pudiera decir. Entonces, todas las ciudades de las regiones que tenían esta interconexión con Roma eran ciudades muy dinámicas, por lo cual, hermanos, este evangelio también buscaba atrapar a las audiencias con la esencia de lo que Jesús vino a hacer. Y la influencia del apóstol Pedro en este evangelio es clara. Marcos comienza el evangelio directamente en el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y se puede decir, hermanos, que es un evangelio que va directo al grano y nos va a presentar a nuestro Señor Jesús como ese siervo fiel, ese siervo que efectivamente viene a servir, ese siervo que se sacrifica. Y vamos a encontrar a nuestro Señor Jesucristo más enfatizado en su humanidad. Vamos a ver aspectos acerca de nuestro Señor, pero centrados más en su humanidad, porque está mostrándonos a Jesús como ese siervo. Este es como el gran objetivo del Evangelio de Marcos, presentarle a esta iglesia conformada por gentiles que pueden estar en Roma, que pueden estar en Filipos, que pueden estar en Colosas, que pueden estar en las diferentes regiones que eran grandes metrópolis interconectadas con el Imperio Romano, a un Jesús más parecido a ellos. Una persona, hermanos, alguien que siente, alguien que piensa, alguien que afronta dificultades, alguien, hermanos, a quien se pueden acercar entendiendo que es Dios hecho carne, que es Dios manifestado como hombre, que es la palabra de Dios, hermanos, de verdad encarnada. Entonces, dicho esto, vamos a los primeros pasajes de este Evangelio. Vemos aquí la predicación de Juan el Bautista y lo que enseguida el Evangelio pone en la mesa es que es el cumplimiento de las profecías, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. El Evangelio de Marcos ya va directo, hermanos, a decirnos que el Evangelio de Jesucristo, la persona y obra de Jesucristo, hermanos, son el cumplimiento de lo dicho por los profetas. Y el versículo 2 ya nos presenta, hermanos, la referencia directa al profeta Isaías, para anunciar, hermanos, que vendría alguien que antecedería la llegada del Mesías, un mensajero, un mensajero que estaría encargado de preparar el camino del Señor. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y efectivamente, hermanos, se necesita que haya alguien que prepare el camino del Señor, porque el pueblo no está preparado para recibir al Mesías. Ha habido un espacio de 400 años, hermanos, donde ha habido silencio de parte de Dios, donde el pueblo, hermanos, ha perdido esa conexión con Dios verdaderamente espiritual, con un corazón sincero. Aunque permanecen las prácticas, aunque permanece la ley, hay muchos grupos, hermanos, dirigiendo al pueblo, pero que han estado mermando en la enseñanza correcta del Señor y han estado abundando en enseñanzas de hombres. Y nos referimos principalmente a los fariseos, que en un comienzo, hermanos, ellos buscaron celosamente predicar las escrituras, pero con el paso del tiempo, muy rápidamente, se volcaron
tras legalismo, tras mandamientos de hombres. Aunque ahora el pueblo se encuentra colonizado por el Imperio Romano, aunque ahora tienen sus reglas sobre sus espaldas y están obligados, hermanos, a guardar sus leyes, a pagar tributos, a estar gobernados por gobernadores impuestos desde Roma, a estar obedeciendo reglas, hermanos, a estar, hermanos, de verdad, conviviendo con el conquistador, con el enemigo. Este pueblo, hermanos, no está recurriendo al Señor. Este pueblo está olvidando los mandamientos del Señor. Este pueblo tiene un corazón lejos de su Señor. Y es entonces necesario que haya quien prepare el camino del Señor. Dios va a dar cumplimiento a todas sus promesas, pero el pueblo no está listo. El Señor viene a habitar con el hombre. El Señor se viene a hacer presente con el hombre. Viene a poner su tabernáculo con el hombre. Que eso es lo que nos dice Juan 1:14, que ese verbo se hizo carne. La palabra en el original, hermanos, es tabernaculizó. Es decir, puso su tienda, puso su habitación con los hombres. Dios se hace carne, Dios se manifiesta en carne para venir a encontrarse con el hombre y redimirlo. Pero el pueblo no está listo. De modo que entonces Dios ya había, sabiendo esto, ya había preparado un mensajero. Juan el Bautista, hermanos, sería esa persona encargada de preparar el camino del Señor. Juan, hermanos, aunque aparece en el Nuevo Testamento, realmente él está cerrando la etapa del Antiguo Testamento. Es el último profeta, hermanos, antes de que el Mesías venga. Es el profeta encargado, hermanos, de volver el corazón del pueblo hacia Dios para que el pueblo pueda recibir al Mesías. Juan predica desde el desierto y predica que el pueblo se arrepienta. Y entonces vemos en el versículo 4 que Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Esto es importante, hermanos, porque desde el Antiguo Testamento podemos ver que cuando el oficio del sacerdote iba a servir en lo sagrado al Señor respecto de la purificación del pueblo, respecto de la ofrenda, del ofrecimiento del sacrificio, hermanos, para el perdón de los pecados, Dios había estipulado que los sacerdotes se lavaran. Dios incluso había diseñado una fuente, un lavacro, donde el sacerdote se purificara ceremonialmente, lavándose con agua, para que se entendiera, hermanos, que este trabajo, este oficio que desarrollaba, era un oficio santo, era un oficio puro, porque se encontraba delante de Dios, intercediendo por el pueblo, ofreciendo sacrificios. Y ese acto de lavarse y de purificarse, hermanos, para venir y presentarse delante de Dios, es la sombra, hermanos, de lo que vemos aquí. Hay un, hay un acto de lavarse, hay un acto de purificarse. Y Juan lo que está haciendo es llamar al mismo acto, pero ahora con la inmersión en agua. Juan está predicando que se arrepienta el pueblo y que la muestra de ese arrepentimiento es venir y ser bautizados, ser sumergidos, porque la palabra bautismo significa eso, ser inmersos en el agua, ser cubiertos por ella y entonces, como testimonio público de que tú te habías arrepentido, venías a las aguas y eras sumergido para dar a entender que tu corazón estaba listo, que tu corazón tenía arrepentimiento de tus pecados y ahora esperabas al Mesías. ¿Hasta aquí vamos bien, amados hermanos, amados amigos? Israel, ¿te puedo Sí, preguntar algo? Sí, adelante, Bren. Gracias, es que no sabía si preguntarlo al final o ahorita. Una Ah, pregunta, ¿por qué, por qué Juan bautiza en agua? Porque, o sea, fue el último profeta, aunque está en el Nuevo Testamento, como decías, ¿no? Pero es el único que bautizaba en agua, ¿verdad?
No, porque también los fariseos y otros grupos bautizaban en agua, porque esto no es meramente algo de Juan, esto es con referencia a lo que les comentaba, la purificación. Entonces, para purificarte tenías que lavarte. Y una forma de demostrar esta purificación era sumergirte en agua, era el bautizarte. De hecho, por ejemplo, muchos de los fariseos o de los religiosos también, al tomar a alguien que no era judío precisamente, pero que se había convertido al judaísmo, lo que practicaban con ellos era un bautismo de proselitismo. Era un bautismo para indicar que ahora ellos se convertían al judaísmo. Y Juan utiliza el bautismo precisamente para indicar esto. Me convierto, pero no al judaísmo, me convierto al Señor. Me arrepiento de mis pecados. El bautismo es un testimonio público de lo que Dios está haciendo en nuestro corazón, referente a que nos purificamos como Dios lo estipuló en la ley, como lo podemos ver en el libro de Levítico. Los grupos religiosos lo hacían para ganar, digamos, a estos prosélitos, a estos adeptos, aunque la palabra adepto tiene para nosotros un significado o una connotación negativa. Es decir, me hago parte de, y lo hago a través del bautismo. Y Juan está siendo utilizado por Dios precisamente para decirles, el Mesías viene, hazte parte de este llamado arrepintiéndote de tus pecados. ¿Cómo lo vas a demostrar? Viniendo a purificarte, viniendo a estar limpio delante de Él, viniendo a tener un corazón preparado para recibirle. Y el bautismo entonces se vuelve esta señal con la que el pueblo dice o levanta la mano diciendo que el Señor venga, que el Mesías venga, estamos listos. Ah, ok, gracias. Bien, entonces vean lo que dice el versículo 5. Salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Es decir, la parte sur del reino de Israel, bueno, del pueblo del territorio de Israel, que es Judea y que Jerusalén, hermanos, que está situada hacia el sur, venían a él y claramente por la geografía encontramos al río Jordán de ese lado y confesaban sus pecados. La predicación de Juan el Bautista, llamando al pueblo al arrepentimiento, estaba, hermanos, eh, digamos, expandiéndose por todo el territorio sur y la gente, hermanos, estaba siendo llamada por Dios, estaba siendo despertada en su corazón para venir y confesar sus pecados. Y entonces, esta obra que Dios está haciendo de traerles arrepentimiento, se estaba, hermanos, testificando precisamente al ser bautizados, al purificarse para recibir al Señor. Y nos describe aquí el versículo 6 a Juan. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Pero vean, hay algo más interesante aquí. La palabra nos enseña diciendo esto y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Juan está anunciando lo que precisamente Isaías ya había escrito aproximadamente 750 años antes. El Mesías venía, el Mesías llegaba a hacer su obra de redención. Y es Juan el que está encargado, hermanos, de decir, ya está llegando, ya está detrás de mí, es más poderoso que yo. Yo no soy digno, yo soy solamente un siervo. Yo a la verdad los bautizo con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. Y este es el punto del mensaje, hermanos.
es el punto del pasaje. ¿Cómo es que el pueblo va a ser transformado en su corazón? Porque esto es todo lo que anunciaron los profetas. El pueblo necesita ser transformado en su corazón. Vemos la historia del pueblo. Tenemos los libros históricos, hermanos, que nos van a narrar todos los aciertos cuando eran guiados por Dios, cuando su corazón estaba sirviendo a Dios. Vemos las victorias militares, vemos las grandes bendiciones, los milagros, vemos cómo Dios de verdad está con su pueblo cuando el pueblo de corazón está con Dios. Pero vemos la derrota, la decepción, vemos cómo el pueblo recibe juicio y el pago de sus pecados cuando se desvía tras la idolatría, cuando le dan la espalda a Dios, cuando su corazón se aleja de Él. Y una y otra vez, repetidamente, durante muchos siglos, durante muchos reinos, durante muchos acontecimientos grandes, el pueblo no pudo cambiar su corazón de manera permanente. El pueblo necesita, hermanos, más que leyes, más que líderes, más que una fe, hermanos, religiosa, necesita tener un corazón que es transformado para que en su interior la palabra esté viva. Podemos recordar, por ejemplo, al profeta Jeremías diciendo de parte de Dios que en aquel día mi pueblo ya no tendrá ese corazón duro, mi pueblo ya no tendrá esa incredulidad, mi pueblo será un pueblo que tendrá grabada la palabra del Señor, que la tendrá escrita, que la tendrá presente en su mente y en su corazón. Y Dios, hermanos, se compromete a olvidar su pecado. Y todos le conocerán. No habrá quien no conozca al Señor. No habrá quien le diga a su hermano, conoce al Señor. Todos conoceremos al Señor. Esta es una promesa, hermanos, que hace visible que verdaderamente la obra del Señor es restaurar al ser humano para que esté nuevamente en una comunión plena con Él, con un corazón que ha sido transformado, con un corazón, hermanos, que ahora está verdaderamente en comunión con Dios. Para ello, hermanos, para ello es necesario que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos transforme. Para ello es necesario que el Espíritu de Dios, su obra, hermanos, en nosotros, nos conduzca precisamente a este propósito. Que la palabra de Dios esté viva en nosotros, que la palabra de Dios esté presente en nuestra mente y en nuestro corazón, que la palabra sea, hermanos, en nosotros la guía, el propósito, el motor. Que la palabra de Dios, hermanos, sea vida y espíritu. Que la palabra de Dios sea nuestro sustento, nuestro alimento. Que la palabra de Dios sea nuestro deleite. No se pudo demostrar, hermanos, a través de los siglos, en toda la historia del pueblo, que las reglas, hermanos, la ley de Dios, los decretos de los reyes impulsando al pueblo, las reformas que se hicieron, verdaderamente cambiaran el corazón del pueblo. No, no ocurrió así. Tenemos un testimonio muy grande, hermanos, de cómo el hombre fracasó, el pueblo fracasó, pero es ahora el Mesías, el que viene, hermanos, a bautizarnos con el Espíritu Santo. Es ahora, hermanos, el momento en que finalmente el hombre va a ser transformado. Juan dice, yo los bautizo en agua. Yo vengo de parte de él anunciando su llegada para que el pueblo esté preparado y la muestra de que está preparado es que da un testimonio del arrepentimiento que le está provocando el Señor en su corazón
Y queda entonces constancia de que es así, porque se arrepiente de sus pecados, confiesa sus pecados y entonces es sumergido en agua como un símbolo de purificación. Pero la verdadera purificación se va a efectuar cuando seamos bautizados, es decir, seamos sumergidos, seamos completamente sumidos en el Espíritu Santo. Dios te bendiga, hijo. Descansa. Bien, mis hermanos. Entonces, este es el centro del pasaje. Jesús viene y Él viene a bautizarnos con el Espíritu Santo. Jesús viene a transformar por fin el corazón del hombre. Nos viene a dar, hermanos, una nueva etapa para todo el hombre, para todo el ser humano. Una etapa donde la palabra de Dios sí puede estar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y estar viva y estar fresca para que nosotros la disfrutemos y la podamos vivir. Hasta aquí la palabra de Dios el día de hoy. Continuaremos primeramente con el favor de Dios, disertando los siguientes pasajes. Pero, hermanos, les pido de favor que no falten a esta reunión, que veamos juntos cada pasaje de este Evangelio, porque nos va a llevar a conocer más y más a nuestro Señor Jesús en este enfoque como un siervo, como alguien que se sacrifica, como alguien, hermanos, a quien podemos accesar libremente, como alguien que está cercano, que no está lejano, como alguien, hermanos, que nos puede entender, como alguien que pasó dificultades como nosotros, como alguien, hermanos, verdaderamente que nos entiende. Bien, hermanos. Entonces, permítanme dejar de compartir. Y si alguien tiene forum, si alguien tiene algún comentario, si alguien tiene alguna pregunta, los escuchamos, hermanos. Y al final, si alguien tiene tema de oración, como lo hacemos siempre en nuestras reuniones, al final oramos por cada necesidad, por cada tema. Bien, hermanos, los escucho.